Muchas gracias. Pasamos, pues, al grupo enmendante. Nacho tiene la palabra. Digo Nacho porque Gracias, presidente. es suya. Bueno, señorías, en Podemos nos parece fetén que recuperemos y analicemos y actualicemos las recetas gastronómicas aragonesas para su incorporación en la oferta gastronómica. Y además, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, hemos presentado una enmienda para añadir que se promocionen especialmente los alimentos de temporada y cercanos, así como una dieta saludable y equilibrada. Y ya, pues como creo que se va a aprobar por unanimidad, pues voy a aprovechar mi intervención para poner en valor la enorme variedad de ingredientes que tenemos en Aragón, fruto de nuestros campos tan fértiles y de las culturas milenarias que han impregnado y nos han dejado su identidad cultural, que al final se ha quedado en nuestros estómagos a través de la cocina aragonesa. Para abrir boca podemos servir unas olivetas del Matarraña, unos zumicos de Vinaced, unas cervezas artesanas de Ineto o unos vinos de Cariñena, por ejemplo. Podríamos citar otros. Unos dulces de Peñaflor de Gallego, untadicos en tostadas de pan de Leciñena, una mica de miel de Monegrillo o, si prefieren salado, unas tapicas de setas de temporada de Albarracín, unos quesos del Moncayo o de Movera, unos embutidos de la Fueva, unos derivados vegetales, por si hay algún vegetariano en la sala. Y en todos estos casos, además, pueden ser productos ecológicos, sin tóxicos, innecesarios. Y ya que nos hemos puesto en canción, señorías, vamos a seguir con los platos cocinados de la gastronomía aragonesa, porque el surtido que tenemos en Aragón es enorme, siempre contando con que sean de temporada. En primavera comeremos unas cosas, luego en verano vendrán otras, otoño, invierno. Cada época nos va a ofrecer los productos frescos que corresponden y que hacen que nuestra alimentación sea nutritiva y deliciosa. Así que bienvenido desde esta tribuna a todo el mundo a la gastronomía aragonesa, una delicia para nuestros estómagos más exigentes. Tenemos en Aragón ensaladas y entrantes de todos los colores y sabores del reino vegetal, verduras y hortalizas que son la alegría de la huerta, legumbres de ayer y de hoy, sopas si queremos entrar en calor, pescados a pesar de estar en tierra adentro, para los carnívoros o piezas de caza o de la ganadería aragonesa, siempre con moderación, y por supuesto los mejores postres. De primeros podemos elegir entre unas migas pastoras con ubicas de Calatayud o un cocido aragonés. Más ligero, unas borrajas con pataticas, un melón de jamón de Teruel, por supuesto, con melón con jamón de Teruel, sopa de cebolla de Fuentes de Ebro, con tomates secos fritos de Caspe, espárragos trigueros, un cardo con salsa de almendras de Zuera, sopas de ajo y pan, gazpacho o una ensalada de tomates, ahora que vendrán de temporada, como el rosa de Barbastro. A mí me encantan, por ejemplo, las alcachofas y las patatas fritas, que es ahora lo que como con mi niña, que le gusta muchísimo. Si vienen con hambre, les recomiendo unos boliches de embún o unas judías de luco de Jiloca. También tenemos paella aromatizada y coloreada con azafrán de Bañón. De segundos no puede faltar el ternasco de Aragón, ecológico, preferiblemente para evitar transgénicos con los que alimentar algunos de nuestros cordericos. Si vienen fuertes, tenemos chiretas en el Pirineo, tortetas, magras con tomate, lomo embuchado, a la baturrica, en escabeche, salmorrejo, fardeles, morteruelo turolense, longaniza de Graus, clásicos como el pollo a la chilindrón, la merluza a la baturra, o si no comen carne, les recomendamos una fritadica aragonesa, las mejores hortalizas de temporada recién cogidas de la huerta, unos huevos rotos, un timbal de berenjena, calabacín, espinaca y salsa de pimiento de piquillo, o escalopes de seitán con salsa de almendras. Y acabamos con los postres. Tenemos las mejores frutas en Aragón: peras, manzanas, cerezas, malacatones, alberjes, incluso kiwis en Tamarite de la Litera, y dulces deliciosos con ingredientes locales como los trigos duros que tenemos en Aragón o frutos secos. Tenemos almendras, avellanas, bellotas, castañas, nueces, piñones, con los que hacemos el roscón, los crespillos para aprovechar toda la hoja de la borraja, no la tiren a la basura, señorías, empanadas judías de Tarazona, torrijas, empanadicos para degustar la calabaza cabello de ángel, que es local de Aragón, mortajadicos, guirlache, melocotón de Calanda con vino, buñuelos, hojuelas, incluso churros con chocolate, como no citarlo yo, que vengo de familia churrera. Tenemos tortas de Ayerbe, castañas de Huesca, tortas del Alma del Maestrazgo, coca en Fraga, guirlache en Zaragoza, sequillos en un castillo, tortas de cerezas en Calanda de Benatanduz, recién traídas del Maestrazgo, sopas dulces en Mayén, mostillo, condes y jaqueses que los podemos traer calentitos de los obradores de Jaca, castañas de mazapán en Huesca, el pastel de Biarritz de Barbastro, trenzas de Almudévar y un largo etcétera. ¿Cómo no vamos a apoyar esta proposición no de ley de fomento de las recetas tradicionales, con lo que nos gusta en este grupo de Podemos, el buen comer y el buen vivir? Nos alegramos que el Partido Popular introduzca nuestra enmienda, que tiene sentido porque estas recetas tradicionales se llenaban de ingredientes cercanos
y de temporada, es decir, accesibles. Entonces ya se comía de temporada, fresco, lo cercano, y comíamos con las mejores cualidades nutricionales, que es lo que nos gustaría que se introdujese. Hay que decir que si comemos animales lo hagamos con moderación para que nuestra dieta sea equilibrada y saludable, y como a nosotros nos gusta hacer turismo, porque por eso está metida esta proposición de ley en la Comisión de Vertebración, para visitar el patrimonio cultural y natural, también nos gusta acompañarlo de unas buenas comidas para juntar naturaleza, cultura y gastronomía. Así que apoyaremos con pasión y les deseamos, señorías, un buen provecho. Gracias. Yo recordaba las piedrecicas del Calvario.